Para tratar de entender qué es lo que está generando toda esta movilización y qué es lo que puede pasar hoy, estamos en comunicación con Mariano González, que fue ministro del Interior brevemente, fue un paso fugaz en los tiempos tumultuosos del gobierno de Pedro Castillo y que tiene la gentileza de atendernos. Mariano, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buen día, Darío. Un gusto de estar con ustedes. Mariano, ¿qué se espera? ¿Qué espera usted, por lo menos, de esta jornada y de lo que puede pasar de acá en adelante a partir de esta tercera toma de Lima? Creo que el rimbombante nombre que se ha ido sugiriendo y luego enquistando en la sociedad peruana de tercera toma de Lima, creo que más bien es una gran, digamos, suma de protestas, ¿no? Más que una toma de la ciudad en sí. ¿Y por qué? Porque a diferencia de diciembre del año pasado y a diferencia de enero y febrero cuando hubieron otras revueltas, hoy ya no es solo un sector cercano a Castillo reclamando su libertad, reclamando su reposición como presidente o algo parecido, que sale a las calles a marchar y protestar. O sea, hay un sector mucho más amplio que sí, de izquierdas, pero también hay un sector de centro e inclusive gente de la derecha liberal que estaría, digamos, empujando esta marcha. Y esto hace que las agendas, es decir, las plataformas de lucha, no sean exactamente las mismas. Tal es así que el sociólogo peruano Omar Coronel, un sociólogo de la Universidad Católica, hizo un mapeo sobre quiénes están marchando y quiénes estarían detrás de las marchas. Y es solo una porción muy pequeña la gente que sigue con el discurso de libertad a Pedro Castillo o algo parecido o nueva constitución. Y es más grande el sector que tiene descontento con cómo se vienen llevando las cosas y que de alguna manera reclama eh, alguna explicación o por lo menos alguna reflexión sobre los problemas ocurridos antes y sobre los muertos que hubieron en las protestas. Entonces, en esa línea, creo que más bien debería tomarse esto como una gran oportunidad para el país, para el Estado peruano, inclusive una gran oportunidad para el gobierno, para iniciar una etapa de diálogo, un diálogo abierto, franco, diáfano, así que podamos conversar todos y encontrar una salida, porque esperanzarse en que el Congreso lo haga, yo lo veo bastante difícil. Esperanzarse en dejar solo al Ejecutivo tampoco creo que sea la vía. Entonces creo que, además, a diferencia de antes, hay organizaciones cuyos líderes dan la cara, es decir, dicen, Mm. yo soy fulano, soy Mariano González y estoy apostando por la marcha. Soy Juan Pérez y estoy apostando por la marcha. Y cada uno representa a una institución o a un grupo de movimientos regionales, sindicatos. Entonces ya hay con quién conversar, a diferencia de antes, que era un grupo de gente y no había liderazgo, ¿no? Mariano, usted decía recién algo que me pareció interesante, ¿no? Citando un sociólogo peruano, ¿no? Que en realidad, cuidado porque es muy variopinto la composición social, política de quienes están protestando, hay distintos sectores. Ahora, uno escucha el discurso del gobierno, recién escuchamos un extracto de Boluarte, lo escucha al presidente del Consejo de Ministros, al señor Otálora, con un discurso incluso más duro, donde pareciera que los que se manifiestan son sectores hiper radicalizados, más o menos que adscriptos a Sendero Luminoso y que van a hacer terrorismo. ¿Qué consecuencias cree que puede tener este abordaje por parte del gobierno? Lo que sucede es que hay un sector pequeño, pero sí es verdad, existe un sector en lo que hoy se conoce como el FENATE o el Movadef. FENATE es una federación de trabajadores de la educación vinculados a Castillo y que sí son cercanos a los remanentes de Sendero. También el Movadef, sin duda, es Mm. un movimiento que pelea por los derechos civiles de los regenerados de Sendero y de algunos senderistas. Entonces, pero esa porción es mínima, como lo dije. Y más bien, creo que esta vez
hay una gran presencia legítima de mucha gente protestando, ¿no? Y creo que independientemente, así hayan pocas personas en la calle, hay un descontento y hay que aprovechar esa Pero situación más bien por eso, para perdón conversar, que le ¿no? interrumpa, Mariano, pero por eso le pregunto, si siendo una parte chiquita de los que por ahí se manifiestan hoy, ¿no es un problema que el gobierno diga todos los que se manifiestan son eso? Creo que hay un tema de enfoque y que tiene que ver básicamente con la inexperiencia política de gran parte del gabinete, ¿no? Hmm. De ministros. En ese gabinete, el único que tiene una experiencia política o trayectoria política reconocida es el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, ¿no? Todos los demás son muy buenos técnicos, muy buenos, algunos brillantes técnicos. Pero el problema no es un problema solamente técnico, es un problema político. Y la política tiene sus propios códigos, sus propias formas de comunicación. Y por eso es que, digamos, creo yo que lo que tocaría, lo que le toca al gobierno hoy, le guste o no le guste el interlocutor, es sentarse y conversar, escuchar. Así no se lleguen a poner de acuerdo, se necesita conversar y dejar bien en claro que por un lado, así como son legítimas las protestas, también es legítimo el actuar del gobierno en defender el orden democrático y cuidar el Estado de Derecho. Y para ello, digamos, la policía tiene clarísimo, clarísimo. Hoy inclusive está en mejores manos la policía y tiene muy bien establecido sus planes operativos con un apego irrestricto a la defensa de los derechos humanos y eso he podido yo inclusive constatar de que, lo dije coloquialmente, han puesto en sus planes operativos y o dispositivos internos en cursiva, negrita, subrayado y con resaltador. Ahora, Hay un respeto a los derechos humanos. lo que usted está diciendo, Mariano, entonces es que hubo un cambio radical respecto de cómo se está manejando o cómo se manejó la fuerza entre diciembre y enero, porque es todo lo contrario a lo que se vio en la represión de las protestas de diciembre-enero, donde ya hay varios organismos internacionales que han condenado el accionar de la policía, que terminó con 40, 50, 60 muertos, todavía no está claro cuántos. Lo que sucede es que, si bien es cierto, los planes operativos jamás decían que había que actuar de esa manera, todo lo contrario, establecían, digamos, de acuerdo a la legislación peruana y las normas internacionales del uso de la fuerza, y además los tratados son parte de la legislación nacional por habernos suscrito a ellos, pero al parecer algunas personas individuales dentro de las Fuerzas Armadas y o policía, digamos, se apartaron de esto. Y eso es materia de investigación. ¿Y por qué lo digo así? Porque quizá no hubo un trabajo preventivo, es una opción, pero también había otra, la falta de equipamiento, el maltrato a las mismas Fuerzas Armadas y Policía por parte del gobierno de Castillo. Entonces, ha habido una situación de convulsión y en gran parte esa reacción o sobrereacción de algunos sectores en el tema represivo tiene que ver también con situaciones de gestión pública, con situaciones de gestión en la administración pública, con situaciones en que los sectores, no solamente defensa e interior, sino en realidad todo el aparato estatal había sido vapuleado y maltratado por Castillo, ¿no? Mariano González, bueno, muchas gracias por ayudarnos un poquito a entender esto. Estaremos muy pendientes de lo que suceda hoy en Lima, insisto, con la cobertura especial de DNews. Gracias, Mariano, por este tiempo. Gracias a ustedes. Buen día.